No llegaste hasta aquí por casualidad. Eso es lo primero que necesitas entender. No llegaste hasta aquí porque fuiste más cuidadoso que otros, ni más afortunado, ni más fuerte. Llegaste hasta aquí porque algo o alguien decidió que todavía no era tu momento. Y esa decisión no se toma sin razón. Piensa en las veces que pudiste no estar. El accidente que casi fue. La enfermedad que los médicos no sabían si ibas a superar. El momento en que el cuerpo dijo basta y luego, inexplicablemente, siguió. Cada persona que ha llegado a los 60 años carga con al menos uno de esos momentos, ese instante donde el hilo era delgado y sin embargo no se rompió. ¿Por qué no se rompió? Esa es la pregunta que vive en el fondo de esta historia. Y la respuesta la encontré en la vida de un hombre que a los 63 años creyó que Dios se había olvidado de él, y que a los 71 entendió que Dios lo había estado preparando todo ese tiempo para algo que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Si te quedas hasta el final de esta historia, algo va a cambiar en la manera en que miras los años que te quedan. No te prometo que cambie todo, pero algo sí, porque lo que descubrió este hombre en el último tramo de su vida es una de las verdades más difíciles y más hermosas que existen sobre por qué seguimos aquí cuando otros ya no están. Eladio Montoya nació en 1896 en un rancho al norte de Durango, México. Cuarto hijo de un hombre que criaba ganado con la paciencia infinita de quien sabe que la tierra da, pero a su propio tiempo. Desde niño aprendió que las cosas grandes no se apresuran, que el becerro que nace en tormenta muchas veces es el que más fuerte crece, que la tierra reseca que parece muerta en enero puede estar guardando algo que nadie ve todavía. Esas lecciones las aprendió sin saber que las aprendía. Las aprendió en el cuerpo, en las manos, en las madrugadas de trabajo sin aplausos, y las fue guardando sin saber para qué las guardaba. Cruzó a Texas en 1918. 22 años, un costal y la dirección de un primo en San Antonio escrita en un papel doblado dentro del bolsillo del pecho. Trabajó en los campos de algodón, en los corrales de ganado, en la construcción de caminos, bajo un sol que no preguntaba si estabas listo. Era un hombre de fe desde pequeño. No de la fe que se exhibe, ni de la que se usa como escudo contra la culpa. De la otra. De la que vive callada en el fondo del pecho y aparece en los momentos donde no hay nada más a qué aferrarse. La fe de los que trabajan solos en silencio y necesitan creer que alguien más ve lo que nadie más ve. Conoció a Luciana en 1921. Se casaron ese mismo año. Tuvieron 6 hijos. Construyeron una vida en los alrededores de Laredo, Texas, que tenía todo lo que importa y nada de lo que no importa. Una casa pequeña, siempre limpia, una milpa detrás, un gallinero, una mesa donde siempre había algo caliente, aunque fuera poco. Eladio trabajó toda su vida sin descanso largo, sin vacaciones, sin retiros, sin los lujos que otros llaman necesidades. Trabajó porque eso era lo que había que hacer, y porque había bocas, y porque su padre le había enseñado que un hombre que no trabaja es un hombre que ya empezó a morir, aunque el cuerpo todavía no lo sepa. A los 58 años le diagnosticaron diabetes. A los 60, un problema en el corazón que el médico describió con palabras largas que Eladio no terminó de entender, pero cuyo peso sí entendió perfectamente. A los 63, Luciana murió. Un derrame cerebral una mañana de noviembre mientras hacía las tortillas. Cayó sin avisar, sin tiempo para despedirse. Esos 3 años
fueron los más oscuros de la vida de Eladio. No porque no tuviera fe, la tenía, pero la fe no anestesia el dolor. La fe convive con el dolor. Y Eladio estaba aprendiendo eso de la manera más dura. Sus hijos querían que se mudara. Él declinó con cortesía firme. Sus compañeros de trabajo de años lo veían diferente, más despacio, más callado, como si algo en él hubiera bajado la velocidad sin poder volver a subirla. El médico ajustó las medicinas. El cuerpo obedeció lo justo. Pero algo más estaba pasando, algo que Eladio no podía nombrar, pero que sentía como una pregunta que nadie más estaba haciendo y que él tampoco sabía cómo formular. ¿Para qué sigo aquí? No era una pregunta de desesperación. Era una pregunta genuina, de hombre que ha trabajado toda su vida con propósito y que de repente siente que el propósito se acabó y no entiende por qué el tiempo sigue pasando si ya cumplió con todo lo que le correspondía. Había criado a sus hijos, había cuidado a su mujer, había trabajado la tierra hasta que el cuerpo le dijo basta. Había cumplido y sin embargo seguía aquí, con sus medicinas, con sus rodillas que ya no toleraban frío, con sus manos que todavía querían hacer algo, pero ya no sabían bien qué. ¿Para qué? Antes de que te cuente lo que pasó después, necesito pausar aquí un momento, porque si estás escuchando esto y esa pregunta resuena en ti, si la has hecho o la has visto en los ojos de alguien mayor que quieres, entonces quédate. Lo que viene es exactamente para eso. Y si ya te suscribiste a este canal y le diste like a este video, gracias de corazón. Estas historias llevan tiempo encontrarlas, escribirlas y narrarlas con el cuidado que merecen. Tu apoyo es lo que hace posible seguir trayéndolas. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora si sientes que esto vale tu tiempo. Ahora volvamos a Eladio, porque lo que está a punto de pasar en su vida, nadie lo vio venir. En la primavera de 1962, Eladio tenía 66 años y llevaba 3 desde la muerte de Luciana. Un sábado por la mañana, su hijo menor, Benigno, lo llevó a la parroquia del barrio. No para misa, para algo diferente. El padre Cisneros, un cura joven de Jalisco que había llegado a Laredo 2 años antes, con ideas que algunos consideraban modernas y otros consideraban simplemente sensatas. Había iniciado un grupo de catequesis para adultos mayores que querían aprender a leer la Biblia por sí mismos. No escucharla explicada, leerla, entenderla con sus propias palabras, debatirla. Benigno pensó que a su padre le haría bien salir de la casa, tener algo a donde ir los sábados, estar con gente. Eladio fue por complacerlo, sin expectativas particulares. El grupo tenía 8 personas, la mayoría mujeres, un par de hombres mayores. El padre Cisneros los recibió en la sacristía con café y pan de piloncillo y sin la solemnidad que Eladio esperaba. Les dijo que iban a leer juntos, que no había respuestas incorrectas, que lo que cada uno encontrara en el texto era lo que Dios quería que encontrara en ese momento. Eladio se sentó en el borde de su silla. Escuchó. No habló la primera vez, ni la segunda, pero escuchó con una atención que hacía años no tenía para nada. La tercera semana, leyeron un pasaje del Evangelio de Juan, el de la multiplicación de los panes. El padre Cisneros les preguntó qué veían en esa historia. Los otros hablaron sobre el milagro, sobre la fe, sobre la generosidad. Eladio estuvo callado. Luego levantó la mano despacio, como quien no está seguro de tener derecho a hablar.
Veo a un hombre viejo que no sabe para qué sigue siendo útil, dijo. Y Dios le muestra que lo poco que tiene todavía alcanza para algo que él no imagina. Silencio en la sacristía. El padre Cisneros lo miró un momento largo. ¿Está hablando del hombre del pan o está hablando de usted? Eladio bajó la vista a sus manos, las manos torcidas y manchadas de años de trabajo. De los dos, dijo. Esa tarde, Eladio volvió a su casa diferente, no transformado de golpe como en las historias que se cuentan bonito, pero que no son del todo honestas. Diferente en algo pequeño pero real, como cuando una llave que no encuentra la cerradura de repente entra aunque sea 1 milímetro más profundo. Empezó a ir todos los sábados, empezó a hablar más, no mucho, pero más. Y lo que decía venía de un lugar que sorprendía al padre Cisneros y a los demás del grupo, porque era la sabiduría específica que solo existe en alguien que ha vivido mucho y lo ha hecho con los ojos abiertos. Hablaba de la tierra, hablaba de los ciclos, hablaba de cómo una cosecha que se arruina en enero puede ser el abono que hace posible la cosecha de marzo. Hablaba de paciencia con el lenguaje de quien la aprendió no en un libro, sino en el cuerpo, en el lomo, en las madrugadas sin aplausos. Y la gente lo escuchaba, no con la cortesía educada con que se escucha a los viejos cuando se quiere que terminen de hablar. Con atención real, con esa atención que solo se da cuando alguien dice algo que necesitabas escuchar, sin saber que lo necesitabas. Una tarde, una mujer del grupo llamada Filomena, que tenía 50 y tantos años y estaba pasando por el divorcio más doloroso de su vida, se quedó llorando después de que todos se habían ido. Eladio fue el último en salir. La vio. Se sentó frente a ella. No dijo nada de inmediato. Esperó. Cuando Filomena levantó la vista, él dijo: «La tierra que más ha sufrido es la que más puede dar. Si todavía lloras, es porque todavía tienes algo que dar». Filomena lo miró sin entender del todo, pero dejó de llorar. Ese momento pequeño, ese intercambio de 30 segundos entre un viejo de 66 años y una mujer de 50, que no se conocían bien, fue el principio de algo que Eladio no hubiera podido planear, aunque hubiera querido. Porque Filomena le contó a su hermana lo que le había dicho, y su hermana le contó a una amiga. Y esa amiga tenía un hijo que estaba pensando en abandonar sus estudios. Y ese muchacho fue a hablar con Eladio un domingo por la tarde en el porche de su casa. No porque Eladio fuera un sabio famoso, no porque tuviera títulos ni credenciales, sino porque la gente que lo escuchaba sentía algo que es difícil de explicar, pero que se reconoce inmediatamente cuando está presente. Sentían que había vivido lo que decía, que sus palabras no venían de libros, sino de cicatrices, que el peso que tenían sus frases era el peso de alguien que pagó por lo que sabe, y ese peso, ese tipo específico de autoridad que no se puede fabricar, ni estudiar, ni comprar, es exactamente lo que la gente más necesita cuando está en los momentos más oscuros de su vida. En los años que siguieron, Eladio se convirtió en algo para lo que tampoco existe un nombre exacto en el vocabulario común. No era consejero, no era curandero, no era predicador. Era simplemente el hombre al que la gente iba cuando no sabía a dónde más ir. El que escuchaba sin prisa, el que hablaba poco, pero cuando hablaba, pesaba. El que no prometía soluciones, pero dejaba a la gente con algo que no tenía antes de llegar. Su casa pequeña de Laredo
se convirtió en un lugar de paso regular. El muchacho que quería dejar los estudios los terminó y llegó a ser maestro de primaria. Filomena encontró la manera de rehacer su vida y años después ayudó a otras mujeres en su misma situación. El padre Cisneros, que siguió siendo amigo de Eladio hasta el final, dijo una vez que el viejo hacía más bien en una tarde de porche que él en un mes de sermones. Pero Eladio no lo veía como misión, ni como llamado, ni como ninguna de las palabras grandes que la gente usa para describir estas cosas. Lo veía como lo único que le quedaba, que todavía servía. Sus manos ya no podían trabajar la tierra. Sus rodillas ya no aguantaban los campos. Sus ojos ya no distinguían bien las letras pequeñas. Pero su voz todavía funcionaba. Su silencio todavía funcionaba. Sus años todavía funcionaban. Y eso, resultó, era suficiente para cambiar vidas. Ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Has pensado alguna vez en lo que llevas acumulado después de todos estos años? No en lo que perdiste, en lo que acumulaste. Las cicatrices que te enseñaron algo que no se aprende de otra manera. Las pérdidas que te mostraron lo que realmente importa. Los fracasos que te dieron una sabiduría que los jóvenes buscan desesperadamente y no encuentran porque aún no la han ganado. ¿Se lo has dado a alguien o lo estás guardando sin saber que alguien lo necesita urgentemente? Escríbeme en los comentarios. Y si conoces a alguien mayor que siente que ya cumplió, que ya no tiene propósito, que ya no entiende para qué sigue aquí, comparte este video con esa persona. Puede que sea exactamente la respuesta que estaba buscando. Terminemos con Eladio. Eladio Montoya murió en el invierno de 1971. Tenía 75 años. Murió en su cama, en su casa de Laredo, rodeado de 3 de sus 6 hijos y de una cantidad de personas que su hijo mayor no esperaba ver en el velorio y que no sabía quiénes eran hasta que empezaron a hablar. Cada uno tenía una historia. Una tarde en el porche, una frase que les había cambiado algo, un momento donde Eladio les había devuelto algo que habían perdido sin saber que lo habían perdido. El padre Cisneros dio la homilía. Dijo algo que Benigno, el hijo menor, el que lo había llevado a los sábados de catequesis, guardó para siempre. Dijo que Eladio había entendido algo que muy poca gente entiende a tiempo, que Dios no mantiene a nadie con vida para que descanse, que los años no se acumulan para guardarse, que cada año vivido es una herramienta que alguien en algún lugar necesita que uses, y que la pregunta no es ¿cuántos años te quedan? La pregunta es ¿para qué los vas a usar? Eso es lo que necesitas escuchar hoy. Si tienes 60 años o 70 o más, y hay algo dentro de ti que todavía no entiendes para qué sigue aquí, escucha esto con atención. No eres un residuo de lo que fuiste, eres exactamente lo que alguien más necesita que seas ahora mismo. No el tú de 40 años, no el tú de la fuerza física y la energía interminable, el tú de ahora, con tus cicatrices, con tus pérdidas, con esa manera de ver las cosas que solo existe en alguien que ha pagado el precio de vivirlas. La gente joven tiene fuerza, tiene energía, tiene tiempo, pero no tiene lo que tú tienes, no tiene tus años. Y los años, vividos con los ojos abiertos, son la única cosa en el mundo que no se puede comprar, no se puede acelerar, no se puede imitar. Solo se ganan viviendo. Y tú los ganaste.
La pregunta que Eladio se hacía en la oscuridad de sus noches después de la muerte de Luciana, ¿para qué sigo aquí?, tenía respuesta. Siempre la tuvo. Solo necesitaba el espacio y el momento para revelarla. La tuya también la tiene. Como dice la Escritura en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ese versículo no tiene fecha de vencimiento. No dice hasta los 50. No dice hasta que los hijos crezcan. No dice hasta que el cuerpo aguante. Dice para ustedes, sin condiciones, sin edad límite. Dios no gasta años en alguien sin tener razón para hacerlo. La pregunta es si tú estás dispuesto a descubrir cuál es esa razón antes de que sea demasiado tarde para actuar en consecuencia. Eladio tardó hasta los 66 en encontrarla. Tú no tienes que esperar tanto. La tierra que más ha sufrido es la que más puede dar. Y tú, que llegaste hasta aquí, tienes más que dar de lo que crees.